Jesús nos invita a construir una comunidad amorosa, basada en el amor a Dios y al prójimo, como uno mismo. Dice, entre nosotros no será así. Es decir, allá afuera la gente se puede tratar pues de cualquier manera, pero entre nosotros que reine el amor, dice, ¿no? Entre nosotros que seamos una probadita del cielo, que seamos hermanos y hermanas. Bueno, ¿y eso cómo sucede en la realidad? ¿Cómo se trae todo eso tan utópico aquí en la realidad? Y hay un texto en Mateo que leímos al inicio del culto, que es como un manual de procedimiento que nos dice cómo arreglar problemas entre nosotros. Bueno, puede ser también en la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en una comunidad o en una familia que busca el amor, que se cuida, un hermano le hace algo malo a otro? ¿Qué pasa cuando mi hermano peca contra mí? Pues el primer paso es calmarse y decir, bueno, esto sí es una ofensa, ¿sí? O se me va a pasar en media hora. Sí, porque a veces pues yo no me aguanto una cosita en el momento y ya, pues al rato se me pasa. Pero es diferente cuando de verdad eso me hiere y mi hermano peca contra mí, me hace daño con palabras o con acciones. Bueno, el texto de Mateo es para gente que se ama, también es una claridad que hay que hacer, ¿no? Para gente que quiere conservar una buena relación con el otro. Entonces, ¿qué hago cuando mi hermano, que amo, peca contra mí? Dice, mira, si alguien de tu comunidad, de tu corazón, de tu hermano, tu hermana, te ofende, te hiere, te hace daño, peca contra ti, ve y dile, estando solos. Ve, dile, mira, pasó esto y esto, me hiciste sentir así y así, me dolió por esto y esto, y por favor, no lo hagas más. Y si te escucha, pues ganaste un hermano, problema solucionado. El reprendido dirá, bueno, aprendí que mi hermano es muy diferente a mí y puedo cuidarlo dejando de hacer esto. Y ya, caí en cuenta o no caí en cuenta de que eso que yo hacía lo ofendía y listo. Pero ¿qué pasa si no me escucha? Pues voy y busco 2 personas más y vuelvo y le digo, y lo hablan de nuevo. Y si se soluciona ahí, pues no pasó nada. Aprendimos algo nuevo juntos, listo. Pero si la persona insiste en hacer daño y es potencialmente peligroso para la comunidad, pues lo que hay que hacer es avisarle a todos que no, que esta persona roba, que esta persona hace el mal, ¿sí? Pero el principio básico es, si tengo un problema o un desacuerdo, o me ofende una persona, pues tengo que hablar primero con esa persona, que fue con la que tuve el problema. Y pues si no funciona, pues busco ayuda. Pero nosotros hacemos al revés. Tengo un problema con una persona y primero, pues le cuento a la familia, a los amigos, a los relacionados, y a lo mejor a la persona con la que tengo el problema no le digo nada. O jamás le he dicho nada. Es más, se me olvida y nos ponemos a tomar tinto y se nos olvida el disgusto. Pero los demás se quedaron con la idea de que esta persona es terrible y me hizo un gran daño, porque además no se le puede decir nada, ¿no? Y pasa un montón, es que me dijo, me hizo, es terrible, y a veces pues sí, todos hacemos mal en algún momento, por ignorancia o por necedad, pero a veces solo tenemos el mal hábito de descargar esas emociones en los demás, en no resolver los pequeños problemas, sino contarle a alguien y ya con eso no descansa. Es que decir, yo siento el daño, o sea, cuando yo siento un daño, un desacuerdo profundo con alguien y no lo resuelvo con la persona, sino busco a alguien que me quiera, ¿no? Que me dé la razón, para sentir que sí, que pues me ofendieron, ¿no? Que tengo derecho a estar bravo y me descargo emocionalmente, ¿no?
Y eso se siente bien porque a uno le gusta que le digan, sí, pues pobrecito, tiene razón, ¿no? Pero el problema es que yo no resolví nada. Es más grande el problema, ¿no? Porque no le dije a la persona a la que tenía que decirle, y entonces esa persona ni se imagina lo que pasa. Y peor, va a seguir haciendo lo mismo, porque no sabe y de pronto no se da cuenta que lo que hace me está ofendiendo o me está dañando. Y pues agrando el problema porque comienzo a crear una versión de esa persona en la mente de los demás, ¿no? Que siempre me consuelan y lidian conmigo porque siempre tienen que consolarme de la misma persona que me hace cosas. Y luego pues me ven ahí tomando tinto con la persona y dicen, pero usted luego no tenía un problema con esa persona, ¿no? Lo peor es que nosotros hacemos eso creyendo que eso es amoroso. Que si yo le digo a una persona que me ofendió o que me dañó, pues es que lo incomodo o lo molesto. Y que decir esas cosas es poner en peligro la relación. Que es falta de amor hacer un reclamo. Porque el amor todo lo soporta. Sacamos un versículo, ¿no? Entonces, si hacemos un reclamo, estamos faltando al amor. Pero que si yo le digo, no me va a volver a hablar. O voy a dañar la amistad, o voy a dañar la relación, o no me va a escuchar, o es irrespetuoso. ¿Cómo le voy a decir? Es que si le digo esto a mi marido, a mi mujer, pues se me daña el matrimonio. Pero le vive diciendo a todo el mundo, es que... Y en el fondo pues hay mucho miedo. No hay amor sino miedo, ¿no? Miedo es contrario al amor. Y cuando uno está asustado, pues no actúa desde el amor. Y deja de hacer cosas lógicas y amorosas para hacer cosas complicadas. Cuando uno realmente está dolido, ofendido y le hicieron daño y no dice, además está reteniendo una información que la otra persona necesita para mejorar. La primera vez que alguien me dijo eso, yo dije, por favor, me pareció muy absurdo. Con lo horrible que es hacer un reclamo, ¿no? Que a mí tampoco me gusta. Pero meditando con el Evangelio dije, sí, tiene razón, porque es que sin reclamo no hay aprendizaje, ni crecimiento, para ninguno de los dos. Ustedes se saben ese versículo que dice, ¿cómo irán si nadie les dice? Bueno, pues lo mismo, ¿cómo va a saber la persona que la está embarrando si nadie le dice? Si a alguien le han hecho un reclamo, examínese a ver si no aprendió algo. Aprendí, bueno, pues a esta persona no le puedo hacer ese chiste porque no le gusta. O aprendí, yo no me he dado cuenta que cuando tengo mal genio se me sube el estrés y digo cosas que no debí. O yo no me he dado cuenta que soy una cizañera chismosa, lleva y traiga, si alguien no me dice. O no me doy cuenta que interpreto todo lo que pasa como si fuera contra mí, o que interpreto todo. Lo de hablar con el hermano, en el texto de Mateo, está justo en medio entre la oveja perdida y los dos deudores, ¿no? La oveja perdida que se va el pastor a buscarla por allá donde está. Me hace pensar en no dar a nadie por perdido, en darle la oportunidad a la gente. Nosotros a veces ni hacemos el reclamo porque consideramos que la persona no va a escuchar y no tiene remedio, pero todos podemos aprender. Todos deberíamos tener la oportunidad de que alguien nos diga a ver si existe la posibilidad de que la persona realmente reflexione y lo piense. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Y la historia de los dos deudores, que es un rey que le perdona una deuda muy grande a un señor, pero ese señor no le perdona una chichigua al vecino y lo quiere echar a la cárcel por una bobada que le debe. Me hace pensar en lo fácil que es ver lo que le hacen a uno como algo horroroso, espantoso, terrible. O sea, nos parece lo peor del mundo que alguien hable mal de nosotros, pero nosotros también hemos hablado mal de alguien. Hemos compartido suposiciones, hemos dicho cosas que no nos constan, pero cuando se lo hacen a uno, ahí sí es pues la cosa más grave del mundo.
Dice Eclesiastés: no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. No hagas caso de los chismes, así no sabrás cuando hablen mal de ti, porque tú bien sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Todos lo hemos hecho, pero cuando se lo hacen a uno, ahí sí es dolorosísimo. Y eso tiene también una explicación que está en el Evangelio, y es que yo veo la paja en el ojo ajeno mucho más fácil que un árbol de mango que tengo en mi ojo, porque yo no veo lo mío. Yo estoy acostumbrado a mis hábitos, a mi dolor, a mis costumbres, y no veo el mal en mí. Por eso necesito a mi hermano. Cuando mi hermano o mi hermana se acerca a mí y me dice: Mile, me dolió que me dijeras esto, o me hiciste mal, o no regañes así a las niñas del coro que las estás asustando, pues me hace ver cosas que yo no veo y puedo crecer. Muchas veces la voz de mi hermano es la voz de Dios corrigiéndome, porque Dios no va a venir a decirme: Mile, estoy muy ofendido. Viene mi hermano y me dice: me ofendiste, me duele lo que me hiciste, y ahí es necesario que yo me ponga en paz, pues sí, con Dios, pero con mi hermano que viene a hacerme el reclamo. Que mire si tiene razón y diga: sí, perdóneme, o si es un malentendido, o que le diga: Señor, gracias por esta oportunidad de aprender y de crecer juntos. He sido torpe, he sido injusta, no puedo controlar mi lengua, he dicho cosas de las que me arrepiento, le he hecho daño a gente que quiero. La comunidad es un espacio para aprender a amarnos, para practicar un tipo de amor que no es de este mundo, o sea, el amor de Dios. Porque en este mundo, pues la generalidad no es el amor, sino el miedo. Nuestras familias podrían también ser un refugio de amor, del amor de Dios. Dice la carta de Hebreos: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque esto les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Cuando uno tiene un reclamo que no hace, que deja pasar el tiempo, la ocasión, el momento, el lugar, con la persona a la que debía hacerle ese reclamo, es como cuando usted deja en la cocina, se le olvida, ¿no? Deja una olla tapada de algo que era de comer, pero con el tiempo, pues eso se descompone y se vuelve venenoso, ¿no? Y cuando usted va a oler, pues eso que era un arrocito, ahora es una cosa podrida. Era algo chiquito que se podía solucionar con una conversación, pero ahora es un árbol grandísimo y se junta con otras y con otras y con otras cosas y sale por algún lado, y a veces cuando sale, todo eso que está represado ahí, pues ya no sale, bueno, sale muy doloroso, ya es venenoso, pues, ¿no? Cuando yo no le digo al otro algo que me duele profundamente, es como si yo pusiera a cultivar una mata de amargura. Hebreos dice eso: hay una mata, una planta de amargura, una raíz de amargura. Y cuando yo no le digo a mi hermano o a mi hermana, a mi amigo, a mi pareja, a mi familiar, lo que me duele, es como echarle abono a la matica de la amargura. Una mata que cuando está chiquita, uno la arranca con 2 deditos. Pero si la deja crecer, se vuelve un árbol, y eso ¿quién lo tumba? Y por eso, si pasa por años y años, yo comienzo a cultivar dentro de mí una planta. Y cuando menos pensamos, tenemos un vivero y repartimos matas de amargura a las demás personas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que es una ofensa decirle a otro cuando algo nos duele, que es una ofensa que alguien nos diga algo cuando lo dañamos, que es irrespetuoso, pero no es así. Es un acto de profundo amor decirle a otra persona: me ofendiste, me dañaste, me duele. Es decir, cuando yo hago un reclamo, lo que estoy diciendo es: quiero conservar esta relación. Y con una mata de amargura creciendo en medio, no se va a poder. Entonces te quiero al punto de decirte cuando me duele algo que haces.
porque todos ofendemos a los demás, ¿no? Y lo que dice el Evangelio es, si tu hermano peca contra ti, dile, por favor, dile. Eso está justo antes de lo de perdona 70 veces 7 y no sé qué, que es lo que le dicen a uno. Y todos saben que hay que perdonar, pero hay que decirle a la gente. Si usted no puede perdonar sin decirle y se va a guardar eso, así sea una tontería, dígale, por favor. Esa es la base del amor al prójimo que amo y que me ofende. Es una base para construir un mundo nuevo donde reine el amor de Dios. Decir y dejar que me digan cuando pasa algo, ¿no? Pero pues no estamos acostumbrados a hablar con el otro, sino a hablar del otro, a renegar, a murmurar. No estamos acostumbrados a enfrentar las cosas, sino a evitar, a disimular. Incluso a la gente que amamos profundamente. Y entonces hacemos cultivos enteros de matas de amargura que le dañan el corazón a la gente. No solo a nosotros que tenemos la mata, sino a los demás. Ustedes han visto esa típica pareja que pelean por cualquier bobada, ¿sí? Y en lugar de ir a hablar el uno con el otro, entonces cada uno habla con sus familias y las familias se agarran durísimo y cuando voltean a mirar ellos ya están ahí de luna de miel, se están besando y los otros se están matando detrás, ¿no? Entonces pues eso nos enseña pues primero que hay que respetar la privacidad de los demás y no meterse en peleas ajenas, ¿no? Y que no hay que meter a los demás en nuestros disgustos, a menos que ya estemos en un punto en el que necesitamos pues de una mediación para poder hablar. Pero el amor es para poderse decir las cosas, no para evitar, sino para decir y arreglar. Pues porque si es alguien que no es cercano a mí, yo digo, pues no lo vuelvo a ver, dejemos así, ¿no? Y me voy. Pero si es mi hermano y yo me aguanto y me aguanto y me aguanto, la relación no va a mejorar, va a podrirse. ¿Cómo va a mejorar si yo no digo nada? ¿Y cómo va a mejorar si yo no me dejo decir nada? Somos instrumentos de la gracia de Dios unos para los otros. Dios me dio a mi hermano, a mi hermana, para aprender juntos. Aprendo cómo ser mejor. Y hay que ser humildes y reconocer que Dios nos habla a través de las otras personas. Yo he estado varias veces en la posición de no poder decir nada, o sea, como de tener miedo de ir a hacer un reclamo y decirle primero a los demás y armar un chisme antes de hablar. Y entiendo que se siente como una carga, ¿sí? Que diga, pero me ofende y además yo tengo que ir a decirle. Sí, pero es que para eso es el amor. Mi amor me tiene que alcanzar para decirle, oiga, eso me duele. Y no para dejar así. Nos enseñaron que dejar así es lo amoroso. Pues que cuando algo me duele de verdad, yo no puedo dejar así y creer que no va a pasar nada. Ahora uno puede decir, ayúdenme, pues que no sé cómo hacer un reclamo. Nunca lo he hecho, me asusto, siento que me voy a morir si le digo a otro algo que me molesta. ¿Sí? Pero también es reconocer que cuando yo reclamo algo, le estoy diciendo al otro que me puede hacer daño, que tengo sentimientos y que me importa mucho. Y por eso pues uno se siente desnudo, vulnerable. Pues se puede aprender a decir esas cosas, pero es difícil, porque estamos en contra de todo lo que hemos aprendido, de todo el sistema del mundo. Nosotros vivimos en un mundo hipócrita, donde la gente prefiere dejar así y así nos han criado, donde no nos interesa aprender ni crecer, y menos que los demás nos enseñen. Vivimos en un mundo en el que la gente no reconoce sus errores, ni se disculpa, donde queremos ser perfectos y sabios, pero pues obvio no lo somos. Entonces, ¿cuál es la invitación del Evangelio? Que entre nosotros no sea así. En el sistema del mundo la gente se calla su dolor para conservar relaciones, así sean mediocres y superficiales y se sienta uno mal, pero entre nosotros no puede ser así, ¿no? Si creemos que el amor de Dios nos habita, pues tenemos que buscar ser diferentes, construir relaciones verdaderas, honestas,
donde él sí sea sí y él no sea no, donde yo le diga al otro lo que me duele y reciba también cuando me dice que algo le dolió. Y juntos aprendemos los unos de los otros y donde estemos dispuestos a crecer y a sanar juntos. A mí me gusta pensar que la comunidad es como un laboratorio del amor de Dios, donde practicamos cómo amar mejor. Y es con la gente que uno se ama, que se pone a practicar y a construir una forma de tratarse bien. A veces la cortesía la guardamos solo para los desconocidos y para la gente de la casa es otra cosa, ¿no? Pero cuando yo hablo con el otro, pues estoy hablando con un terreno sagrado, estoy hablando con su vulnerabilidad, con las cosas que le duelen. Y si mis palabras salen desde el amor, más que buscar solo decir exactamente lo que estoy pensando, tengo que pensar en decirlo de tal manera pues que no vaya a herir a la otra persona. Así dicen los proverbios que leíamos al inicio, ¿no? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Si yo fuera consciente de eso todo el rato, ¿cómo hablaría? ¿O cómo no hablaría? ¿No? O el otro proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace, las respuestas amargas y groseras y duras solo aumentan la ira. Y ahí no hay paz. Si alguien está dolido y yo soy grosera, pues agrando el problema, ¿no? Cómo nuestras palabras generan paz o crean guerras, cómo nuestras palabras aumentan la ira o la calman, ¿no? De hoy me gustaría que se quedaran con un par de ideas, que si tengo un problema con un hermano, tengo que resolverlo con él y no con todos los demás, ¿no? Que no decirle nada a un hermano cuando me ofende, cuando me daña, es privarlo de la posibilidad de crecer, de mejorar y comenzar a cultivar una mata de amargura por dentro. Que meter a otros en mi desacuerdo es repartir máticas de amargura. Y sobre todo, que hacer un reclamo y recibir un reclamo es una oportunidad de crecer, de aprender. Es un instrumento de la gracia de Dios para que aprendamos juntos a amarnos mejor. Oremos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a decir las cosas que nos duelen cuando nos duelen y a la persona que debe escuchar eso para mejorar. Ayúdanos a encontrar las palabras sabias, dulces, suaves para responder al otro en paz cuando me haga un reclamo. Perdónanos todas las veces que no hemos dicho nada y hemos cultivado plantas de amargura y hemos repartido plantas de amargura entre los demás. Ayúdanos, Señor, a pedir ayuda cuando lo necesitemos, para ponernos de acuerdo con los demás hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz, de tu amor, y a crecer juntos en amor. Amén.